Listo, Raúl, ya se está compartiendo. Bien, bueno, Listo. primero comentarles que, bueno, yo les presentaré un poco del trabajo que hemos realizado en la red de educación inductiva e intercultural, donde hemos venido trabajando desde hace, pues, 25 años en la construcción de proyectos de educación alternativa en comunidades con niños y niñas indígenas. Pues hoy me toca estar por aquí presentándoles a mí, pero somos un grupo principalmente de compañeros educadores, educadoras indígenas de comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Yucatán, en Michoacán. De hecho, les comento todo este trabajo con el método inductivo intercultural. Las milpas educativas nació pues hace ya más de 30 años eh, en Iquitos, en Perú, con pueblos de la Amazonía peruana. Y a raíz del levantamiento armado del EZLN en Chiapas, pues estuvimos en contacto y empezamos a trabajar en proyectos de educación autónoma en 1995 y más o menos en el año 2000, pues tuvimos esta comunicación con Jorge Gaché, quien lo había trabajado principalmente en Perú, y desde ahí empezamos a trabajar con el método inductivo intercultural. Eh, en Chiapas, posteriormente se sumaron otros estados aquí en México, y más o menos hace como 10 años, 5 años, se han sumado también comunidades originarias en Brasil, en Roraima y en Minas Gerais. Actualmente apenas acabamos de terminar también un diplomado sobre el método inductivo en Puebla, ahora a fines del año pasado, en Oaxaca, perdón, a fines del año pasado, y ahorita estamos impartiendo uno en Puebla también con profesores, educadores indígenas. Quienes hemos construido toda esta propuesta en todos estos años han sido principalmente las comunidades indígenas, eh, hombres, mujeres, niños, niñas de las comunidades indígenas. De hecho, ellos comenzaron en el 94, como les decía, con el levantamiento armado del EZLN. Decidieron que la educación que el Estado ofrecía a los niños y las niñas, pues no era pertinente, no era lo que ellos querían, y pues de hecho corrieron a todos los maestros aquí en buena parte del estado de Chiapas y empezaron a construir sus propias iniciativas. Por ahí, no sé por qué, por casualidad, llegaron a Ciesas y entonces desde ahí nos involucramos nosotros. Pero en realidad nosotros hemos estado como acompañando todos estos procesos y aprendiendo de ellos y tratando le llamamos explicitar toda la sabiduría y los conocimientos de los pueblos originarios. Hay una foto, muestro pues los grandes hacedores de esta propuesta del método inductivo y de las milpas educativas que desafortunadamente recientemente pues han dejado este mundo terrenal. Jorge Gaché, el que aparece en la foto, fue quien inició hace 30 años, apenas ahora bueno, en marzo del año pasado falleció. María Bertelli fue quien le impulsó todo el trabajo de milpas educativas en México y también tiene 2 años, y está también Rosana Podestá. Y poco a poco hemos ido, pues no sé, fortaleciendo el grupo. Incluso Renzo participó con nosotros en algunos momentos, hace unos años, en el trabajo que hemos desarrollado. Pues yo comentarles que pues nosotros no sabemos mucho de agroecología y todas las tecnologías que manejan los agroecólogos y todo el movimiento. Tampoco sabemos mucho de ciencia. De hecho, a nosotros se nos dificulta mucho todos estos conceptos y conocimientos científicos. Recuerdo hace unos años, como 5 años, organizamos un evento donde invitamos a varios científicos conocidos para que nos aportaran un poco del conocimiento científico, y fue un diálogo muy fructífero. Por ahí estuvo Renzo también, pero nos dimos cuenta que pues estos conceptos científicos son muy elevados para nosotros. Nosotros partimos siempre del conocimiento desde abajo, desde las comunidades, en las prácticas, como decía Marcela, en las prácticas cotidianas de hombres, de mujeres, niñas, de niños, en las comunidades.
y desde ahí construimos todo nuestro conocimiento que en algunos momentos se articula con el conocimiento científico y en algunos momentos contrasta notablemente con ese conocimiento científico. Siento que los científicos, bueno, el conocimiento científico le hace falta mucho bajar de esa nube donde se encuentra. Como dice mi compañero indígena de aquí de la Redín, les haría falta como bajar su mente y su corazón. Entonces, pues me llama la atención que recientemente también nos invitaron a presentar nuestra experiencia en otro diplomado de agroecología también. Me da mucho gusto que haya muchas experiencias de este tipo. Son proyectos, son conocimientos muy valiosos y muy urgentes en estos tiempos de crisis, de pandemia que estamos viviendo, de este capitalismo avasallador, y todos estos proyectos son muy ricos. A lo mejor algo tengamos que aportar, espero yo que algo de lo que les aporte ahorita sea de utilidad para su trabajo tan importante. Primero quería establecer como algunos paralelismos que yo veo entre el trabajo de ustedes y el trabajo de nosotros, entre la agroecología y la educación en este sistema capitalista. Desde nuestra mirada, como les digo que no sabemos mucho de agroecología, veo yo que estos proyectos agroecológicos también se presentan como una alternativa a este modelo capitalista de agricultura que nos pretende pues imponer como un monocultivo y la agroindustria como la forma de agricultura predominante, y que nos lleva pues al asesinato, al biocidio, a terminar con la vida en el planeta como lo estamos viendo ahora. Y tiene muchos paralelismos con la educación. En la educación también el capitalismo pretende imponer una cultura, una monocultura, y también ha construido a las escuelas estas instituciones de transmisión del saber, de educación, entre comillas, para nosotros no es educación, en modelos fabriles de educación, una escuela fábrica le llaman algunos autores, o educación bancaria le llama Paulo Freire. Con esto se busca también el etnocidio, la homogeneización de todos nosotros y el acabar con toda la diversidad cultural. Por un lado es acabar con la diversidad natural, por otro lado acabar con la diversidad cultural e imponer un modelo homogéneo. ¿Y cómo se transmite esto? También tenemos algunos paralelismos que veo yo. La agricultura tiene mucha tradición a través del extensionismo, la agricultura tradicional capitalista y la educación a través de la escuela que les comentaba, y por ahí están en los polos, podríamos decir, aunque no es blanco y negro, pero para ejemplificar, está el agrónomo, que es como que el técnico de la agricultura capitalista, el pedagogo, el técnico de la educación, y donde se generan los conocimientos, el espacio, los espacios epistemológicos privilegiados en el capitalismo están en la ciencia, este modelo científico hegemónico, y en la universidad, como el modelo educativo por excelencia. Mientras del otro lado están construyendo conocimientos también muy valiosos los campesinos y los indígenas, pero construyendo conocimientos a partir de la experiencia en la vida cotidiana y en las comunidades de vida, las comunidades de aprendizaje, como se le llama ahora, nosotros llamamos comunidades de vida. Este proceso de dominación, pues, de esta relación epistémica nos lleva a un proceso epistemicida, en el que se niegan muchos de los saberes y se imponen unos y se niegan otros. Para nosotros es muy importante partir de este tipo de reflexiones, de entender estos procesos de dominación, como bien decía Marcela en el caso del machismo, cómo vamos a acabar con todos estos procesos de dominación por un proceso de reflexión y de reconocimiento de en dónde nos encontramos. Hay muchos escritos ahora, nosotros, esto de la colonialidad que está muy en boga hoy, nosotros lo conocemos como dominación objetiva y subjetiva. Podríamos hablar de colonialidad. Por ahí algún autor también le llama colonización de lo real, colonización de la realidad y colonización de los imaginarios. Es esta dominación que se da en las estructuras sociales, pero también en nuestras
estructuras psicológicas internas como personas, como sujetos. Estos procesos de dominación están confrontados con procesos de resistencias. En todas las sociedades se han dado estos procesos de resistencia que le podemos llamar de colonialidad, en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, pero las mujeres también están en estos procesos de resistencia. Y hay muchos proyectos para esta transformación de la realidad a nivel objetivo, a nivel social, y son esos proyectos, ahí es donde coincidimos con ustedes, creo, estos proyectos de agroecología o estos proyectos de la comunalidad, del buen vivir, desde donde nosotros nos movemos. Pedagógicamente, los huertos educativos, como ya mencionaron, que invitaron también a los compañeros de Ecosur, muchas propuestas de campesino a campesino, la educación popular, o como nosotros le hemos llamado las pedagogías comunitarias. Desde la transformación objetiva de la realidad implica también una transformación subjetiva de nosotros como personas, de nosotros como subjetividades. La dominación pretende generarnos, construirnos como sujetos sumisos, y nosotros pretenderíamos como liberarnos de esas dominaciones. En realidad ni nadie es totalmente sumiso, ni nadie es totalmente libre, y nos manejamos en un espacio como intermedio entre ambivalentes, le llamamos nosotros con Jorge Gachet, que reproducimos muchas veces estos procesos de dominación, sumisión, pero que estamos buscando siempre liberarnos, emanciparnos de estos procesos. Entonces lo que requerimos es procesos de transformación existencial profunda, reflexionar a fondo todos estos procesos de dominación en que vivimos y trabajar por la construcción de estos proyectos alternativos de resistencia. Y aquí es donde, bueno, este es como un dibujo donde un compañero de Redín también representó cómo nos vemos como comunidad, como milpas educativas en el capitalismo, avasallados completamente, pero no desaparecidos, y decimos estamos en ese proceso de resistencia. Y aquí se hacen urgentes, necesarios, imprescindibles este tipo de proyectos como los suyos, creemos también como los nuestros. Identifico entonces que nuestras luchas, bueno, María Bertelli nos llamaba proyectos hermanados. Compartimos muchos principios en esta nuestra lucha contra el capitalismo en diferentes campos, en diferentes territorios. En el económico contra el neoliberalismo, en el ecológico contra la agroindustria, en el pedagógico con esta escuela del capitalismo que les comentaba, en el terreno epistémico por una ecología de saberes, no tanto un diálogo de saberes, ahorita les platico, y en el filosófico en una apuesta por el bien común, por la comunalidad. Nosotros hemos construido ya toda una estructura con base en nuestros fundamentos. Para nosotros trabajamos en proyectos pedagógicos educativos, pero lo más importante es nuestro posicionamiento político-filosófico. Antes, no es que deje de ser importante lo pedagógico, pero es más importante como la postura y el posicionamiento político. Entonces partimos de esta existencia de los procesos de dominación en el capitalismo, no solo culturales, étnicos, que es de donde nos movemos en las comunidades indígenas, sino también patriarcales, especistas como seres humanos, generacionales para con los niños, principalmente la dominación de adultos frente a los niños, especialmente en la educación escolar, en torno a la construcción de autonomías y una democracia activa que le llamamos nosotros, que es esta formación política que tradicionalmente, que milenariamente han construido los pueblos indígenas. Y en el terreno de las subjetividades, en este proceso de liberación, en la ambivalencia entre la sumisión y la liberación. En nuestros fundamentos filosóficos, pues nosotros nos sustentamos en las culturas, los significados, las prácticas de los pueblos originarios que se han sistematizado en conceptos como el Equilcuixtlejal, el buen vivir, la comunalidad. El Equilcuixtlejal es en Chiapas, buen vivir, Suma Causay nació en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Sudamérica, y la comunalidad es como se ha conceptualizado en Oaxaca. Pero básicamente es esta forma de vida de las comunidades indígenas en donde lo primordial es el colectivo, en donde el individuo como que se conforma dentro del colectivo, de la comunidad, y donde se toman las decisiones y los procesos
procesos de vida básicamente son comunitarios. Retomando también de las comunidades indígenas, retomamos este concepto de naturocentrismo, le llama uno de los teóricos indígenas de Oaxaca. Y quiere decir que aquí lo que es importante, lo que está en el centro de la vida es la naturaleza en general. Y se impone o se contrasta contra el antropocentrismo del capitalismo, bueno, ni siquiera antropocentrismo, pero en las comunidades indígenas se le da mucha importancia a este equilibrio entre la sociedad y la naturaleza. Se ve a la tierra como madre, a los otros animales como casi como parte de la misma sociedad. Incluso se concibe con mucho respeto hasta las cosas. En la cocina, a las mujeres se le pide permiso a la olla, se le pide perdón cuando no se hacen bien las cosas, a la mesa, al fuego. Entonces, es una concepción de la vida en donde el ser humano no es el centro de la vida, sino que es la naturaleza, es una concepción, le llamamos naturocentrismo. Es esta integridad social, naturaleza que ve al ser humano como parte de la naturaleza y no como alguien que está encima para utilizarla, no como la naturaleza, como algo que fue creado para satisfacer nuestras necesidades, sino que somos parte de la misma naturaleza, dependemos de ella y estamos en interconexión e interdependencia de la misma. Y retomamos también en este caso de los movimientos feministas, esta ética del cuidado, del cuidarnos entre nosotros, que se da mucho también entre mujeres, pero también entre hombres de las comunidades indígenas. Y de ahí desprendemos nuestras propuestas, nuestros fundamentos pedagógicos. Hemos aprendido todo lo que hemos desarrollado en estos 25 años, principalmente de las pedagogías de los pueblos indígenas, a pesar de que la escuela se ha impuesto ya como el modelo educativo desde hace 500 años y casi todos pensamos que si no vamos a la escuela no estamos educados y no tenemos conocimientos. Nosotros hemos aprendido en las comunidades indígenas que hay todo un modelo de educación, una propuesta educativa pedagógica implícita en las actividades y en las prácticas cotidianas de las comunidades indígenas, de hombres, de mujeres, de niñas, de niños. Y es un modelo pedagógico no exclusivo de comunidades indígenas. Yo mismo, mis papás me enseñaron mucho de lo que yo sé a través de las prácticas de la vida cotidiana, a través del hacer, del participar, del convivir con ellos. De ahí que nosotros le llamamos una pedagogía convivencial. Coincide con lo que comentaba Marco al principio, con la propuesta de Iván Illich, y coincidimos también en su propuesta radical desescolarizadora de la educación, pero no es como en que nos hemos inspirado completamente, sino nos hemos inspirado en estas pedagogías comunitarias tradicionales de los pueblos originarios, que son pedagogías convivenciales, praxiológicas. En la práctica se comparten habilidades, emociones, valores y conocimientos. Aparentemente pareciera que no hay conocimientos teóricos en las prácticas de las comunidades, pero nosotros hemos descubierto que la riqueza epistémica que hay en las prácticas de la siembra, de la cosecha, de la asamblea, de la cocina, del cuidado, son enormes y hay todo un currículum, una propuesta epistémica y filosófica dentro de esas mismas actividades. De ahí nosotros hemos aprendido también de las comunidades que ahí básicamente no hay una persona exclusiva encargada de enseñar, sino que todos en las prácticas, entre todos aprendemos y entre todos enseñamos. Obviamente algunos saben más y enseñan en algunas ocasiones lo que saben y en otras se vuelven aprendices. Es más, en las comunidades nos han enseñado que incluso la naturaleza, el río, el cerro, la milpa, el viento, el agua, el sol, son maestros de nosotros y que a veces no hemos aprendido a escucharlos o hemos perdido la capacidad de aprender y de escuchar de todos estos como hermanos de la naturaleza que también nos quieren enseñar mucho. Y ya teóricamente nosotros nos hemos respaldado en la psicología histórico-cultural que ha desarrollado toda una teoría de la actividad. Es una escuela pedagógica rusa que nace con Vygotsky hace aproximadamente
100 años, pero que hace por varios teóricos, principalmente Leontief, y que desarrollaron que el ser humano se desarrolla como persona en las actividades que participa, en la interacción en que participa a lo largo de su vida. Un poco cambiamos esa frase tan famosa de pienso, luego existo, y podríamos pensar en el marco de esa teoría de la actividad, actúo, luego existo, o más bien interactúo y luego existo. Entonces nosotros nos construimos como personas en el marco de esas actividades en las que participamos cotidianamente. No solo nos construimos como personas, sino en esas actividades transformamos la realidad, producimos y reproducimos la cultura, producimos y reproducimos los conocimientos y las epistemologías. Entonces, para nosotros, el centro de toda nuestra propuesta es las actividades sociales cotidianas en las que participamos, en las que participan las personas de las comunidades indígenas, pero nosotros creemos que también esto es muy aplicable incluso a las sociedades urbanas de tipo occidental. Y en el fundamento epistémico nosotros valoramos un pluralismo epistémico, una ecología de saberes, poderes. Entendemos que el saber es y que la relación entre diferentes epistemologías, entre diferentes conocimientos, está actualmente en una relación de poder en donde el conocimiento científico se ha vuelto hegemónico. Este conocimiento científico instrumental hegemónico haya invisibilizado muchos de los otros conocimientos, llamémosles indígenas, podemos llamarles también femeninos, y de otros tipos. Entonces nosotros partimos de que hablar de un diálogo de saberes a nivel occidental es un poco eufemista, es un poco ingenuo, podríamos decir. Tenemos que entender esta relación de dominación que existe entre las diferentes epistemes. Y también reconocemos, revaloramos las epistemologías indígenas, esas otras formas de construir el conocimiento colectivamente en las actividades, en las prácticas cotidianas. Es una forma de construir conocimiento, una epistemología convivencial que se ha resaltado mucho últimamente, se sustenta en un sentipensar, hacer, en donde lo importante no solo es este conocimiento discursivo, mentalista, sino es un conocimiento emotivo, pensado, actuado e interactuado, vivenciado. De las comunidades indígenas hemos aprendido también que esta forma de concebir el conocimiento es parte de esta visión de integrar entre la sociedad y la naturaleza. No solo somos seres sociales, sino también somos seres naturales. Esos son como nuestros fundamentos generales, y de ahí es que le hemos llamado a nuestra propuesta Milpas Educativas para el Buen Vivir. Es como una metáfora de la milpa, como ese agroecosistema tradicional de los pueblos originarios de Mesoamérica, megadiverso, en el que se sustenta la diversidad tanto biológica como cultural. De hecho, el libro, pues, la palabra de los mayas, el Popol Vuh, dice que nosotros fuimos creados de maíz, de pozol de maíz, nos fueron creados los dioses. Y a partir de eso nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas pedagógicas y epistémicas para establecer esta ecología de saberes, esta interrelación de saberes, pero partiendo, pues le llamamos método inductivo intercultural, no partiendo desde arriba, desde el conocimiento académico, científico, y de ahí tal vez tratar de integrar el conocimiento de los pueblos originarios, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas, sino al revés, y entonces invertimos completamente toda la lógica, porque esta lógica desde arriba, aunque con muy buenas intenciones si la queramos implementar, ya tiene todo este vicio de la dominación, ya es toda una estructura epistémica, académica construida disciplinaria prácticamente, en el que se ha dividido el conocimiento en diversos cajones disciplinarios, mientras que y en esos cajones disciplinarios luego se intenta meter el conocimiento de las comunidades indígenas. Entonces desarrollamos primero este calendario socionatural. Bueno, todos fue ideado por Jorge Gachet. Entiendo que ustedes también han construido algún calendario similar.
La idea de este calendario socionatural es que nos muestra esa integridad sociedad, naturaleza, y cómo en los pueblos y las comunidades indígenas todavía mucho de las actividades que se realizan están vinculadas al ciclo natural. Lo que se hace en primavera es una cosa, en invierno es otra cosa, desde las estaciones de vista desde Occidente, pero nosotros partimos también desde de identificar los procesos, las etapas, como las denominan en las propias comunidades indígenas. Y desde ahí vinculamos las actividades que desarrollan los adultos y la forma en que participan y las actividades que desarrollan los niños. De este calendario socionatural extraemos las actividades en las que vamos a trabajar pedagógicamente en la etapa del año. No trabajamos, por ejemplo, la siembra de milpa cuando no es temporada de siembra de milpa, porque no podemos experimentar todo este proceso que tiene que ser vivencial para el trabajo con los contenidos y los conocimientos educativos. Entonces retomamos las actividades y de ahí trabajamos las actividades conforme al método inductivo intercultural que hemos desarrollado. Retomamos una actividad e investigamos nosotros la forma en que participan los niños, la gente de la comunidad. Generalmente tratamos de involucrar a nuestra comunidad educativa en la actividad que se esté desarrollando en la comunidad. Si vamos a sembrar maíz, lo ideal es que vayamos a sembrar el maíz con la gente de las comunidades. Generalmente todavía se dan estas prácticas de mano vuelta en las que varias familias se ponen de acuerdo para sembrar y irse ayudando y cooperando para la siembra de sus terrenos. Y muchas veces los niños participan de diferentes formas, entonces nosotros aprovechamos esas formas para desde ahí trabajar nuestras actividades. Lo primero que hacemos es un proceso de reflexión sobre esa actividad con los niños, puede ser en el espacio escolar, todo lo que saben, y generalmente nos damos cuenta que niños de 6, 7 años en las comunidades saben muchísimo de las actividades cotidianas que desarrollan en sus comunidades. Y posteriormente de hacer esta recuperación, esta competición de los conocimientos, vamos a la actividad. La parte central primordial del método inductivo intercultural es hacer estas actividades con la comunidad. En algunos casos se dificulta y también trabajamos el método inductivo intercultural desde huertos educativos o milpas educativas que se pueden implementar cuando en la escuela hay los espacios para eso. También no solo trabajamos en la siembra, en la cosecha, mucho del trabajo se ha dado también dentro de la casa, en las actividades que son como dedicadas o hechas por las mujeres especialmente. De hecho, eso nos ha dado una perspectiva complementaria entre las actividades sexogenéricas en las comunidades. Ciertamente, en un principio empezamos a trabajar más con actividades de hombres, pero al involucrarnos en las actividades, tal como dice el método intercultural, comenzamos a trabajar con actividades de la cocina, del cuidado, y entonces empezamos a ver toda la riqueza de conocimientos que tienen también las mujeres. Y en todos estos casos tratamos de involucrar a niños, sin forzar, porque no queremos forzar las prácticas comunitarias, pero invitamos a niños, a niñas, a hombres, a mujeres a participar en todo el tipo de actividades. Y hemos visto cómo en esta participación los niños varones, los hombres varones, reconocen y revaloran mucho el conocimiento que tienen las mujeres en la cocina, en la casa, en el hogar, en las huertas, y valoran mucho todo ese conocimiento y el aporte que ellos dan a la comunidad. Finalmente, después de hacer las actividades, nosotros hacemos un trabajo le llamamos explicitación, ampliación, sistematización y articulación del conocimiento. Todo este conocimiento que está en las actividades es normalmente implícito, muchas veces no se ha verbalizado, no se ha sistematizado, y por eso muchas veces en las comunidades vamos y preguntamos cuántos saben de esto y nos dicen, no, nosotros somos ignorantes, no fuimos a la escuela, pero nuestros principales maestros y los que nos han enseñado todo lo que sabemos han sido los ancianos, viejos, las mujeres de las comunidades indígenas. Son enciclopedias vivientes, enciclopedias andantes.
Entonces nosotros explicitamos, verbalizamos ese conocimiento, lo sistematizamos con los niños, incluso muchas veces con los adultos, porque ya que participaron en la actividad y que nos han compartido todo su conocimiento, generalmente a ellos les gusta quedarse dentro de estas actividades y participar con nosotros en la explicitación. Para eso hemos desarrollado varias técnicas también para trabajar esta explicitación. Y aquí es donde les digo que hacemos un poco la articulación de conocimientos en esta ecología de saberes, pero es a partir del conocimiento, de las formas de clasificación, de las formas de ver el mundo, de la gente, de las comunidades, cómo articulamos con el conocimiento científico y tratamos de vincularlo con categorías del conocimiento científico que nos sean útiles al análisis de la realidad desde, desde las particularidades de las comunidades. Para eso, Jorge Gachet desarrolló una propuesta, perspectiva sintáctica de la cultura, donde nosotros abandonamos estos cajones de las ciencias, matemáticas, español, ciencias naturales, física, química, que fragmentan el conocimiento y integramos todo el conocimiento a partir de cómo se vive vivencialmente de manera integral en las actividades sociales. Y entonces decimos que nosotros los seres humanos vamos a nuestros territorios, obtenemos recursos que transformamos para la satisfacción de nuestras necesidades sociales. Y en esta frase sintética, sintáctica, integramos todos los conocimientos dentro de algunas variables o ejes temáticos que son el territorio, que es el lugar, el espacio-tiempo donde se realizan las actividades, los recursos que son los que utilizamos para realizar las actividades, el trabajo, las técnicas, las formas de colaboración para la transformación de los recursos y los fines sociales en los que los utilizamos. Así integramos todo el conocimiento desde matemáticas, español hasta filosofía, epistemología, en las prácticas, en las actividades. Nos ha asombrado la riqueza de una actividad la más simple que se les ocurra, hacer tortilla, no sé, cualquier actividad. Podemos trabajar todas las disciplinas del conocimiento y podemos trabajar de todos los grados o los niveles de apropiación del conocimiento, de profundización del conocimiento, desde niños de preescolar hasta jóvenes de maestría con quienes hemos trabajado. Podemos profundizar en el conocimiento con esta de captación de los conocimientos. Bueno, tenemos toda una metodología desarrollada con formatos. Bueno, esta es como la matriz de contenidos, les digo, a partir de la cual desarrollamos todos los contenidos de una actividad específica, la que se nos ocurra. Podemos hacer limonada, por ejemplo, podemos hacer una naranjada y podemos sacar todos los conocimientos que les digo desde ecología, genética, filosofía, género, bueno, salud, todo lo que se nos ocurra desde una actividad simple que podría ser hacer limonada o hacer una naranjada y hasta otro tipo de actividades más complejas como incluso sociales, no solo productivas, como los rituales, como las fiestas, como las asambleas, etcétera. Es inmenso el universo de actividades de la vida cotidiana y de conocimientos que podemos trabajar. Entonces, en cada una de estas actividades, en cada uno de los ejes, en cada una de las variables, podemos profundizar con estas herramientas como cognitivas, nombrar, describir, inventariar, comparar, contrastar, clasificar, identificar relaciones, funciones temporales, espaciales, reflexionar, investigar, experimentar. Parece muy complejo la propuesta, pero ya cuando lo llevamos en la práctica es bastante natural y se va dando con mucha facilidad. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí de algunas actividades pedagógicas que desarrollamos, aquí fue ir a pepenar caracol en el río. Pues invitamos a las mamás, invitamos a los niños, a los papás, van con la escuela al realizar la actividad y se realiza como se debe de hacer. Ahí ven a las señoras, a los niños, a los señores cooperando para buscar el caracol y en ese buscar el caracol se comparten todos los significados que hay. Uno debe de ir sin haber comido a buscar el caracol porque si no, no va uno a encontrar. Porque si no, el dueño del río va a ver que pues no necesitamos, estamos muy llenos, estamos muy gordos y entonces no nos va a dar caracol. Se debe saber cuándo vamos a ir, se debe saber si es aguas arriba, aguas abajo, dónde están, cuáles son sus
hábitos del caracol, dónde se esconde, también cuáles son los posibles peligros que hay. Y en el transcurso, pues se recolecta no solo caracol, sino se recolectan muchos otros animalitos. Bueno, a los niños les gusta mucho recolectar de todo y ahí pueden ver unas jaivas, pueden ver unos gusanos, se recolectaron camarones, en esa ocasión se recolectaron muchos animales, incluso en el camino se recolectaron algunas plantitas para luego prepararlo en caldo. Luego hacemos el trabajo de sistematización. Puse ahí una laminita de cómo se hace la articulación con el conocimiento científico, pero a partir del conocimiento propio. Como ese es en lengua celtal, a los crustáceos lo vincularon con el nombre NAP, se le dice en lengua celtal. A los, bueno, miriápodos, yo ni sé qué cosa será miriápodos, pero por ahí le pusieron el nombre en lengua celtal. Primero clasificamos todo en lengua celtal, describimos en celtal, en el conocimiento comunitario y después lo articulamos con el conocimiento científico. Finalmente, siempre las actividades del ser humano son para satisfacer un fin social y aunque nosotros nuestro énfasis esté en lo pedagógico, en lo educativo, para nosotros lo principal es esa vida de las actividades. Entonces, podríamos decir que ya fuimos, recolectamos los caracoles, recolectamos los animalitos, ya trabajamos toda nuestra clasificación, nuestro conocimiento y pues ya los podemos tirar. Nos los recolectamos para comer y entonces con las señoras, con los niños, preparamos la comida. Y entonces se vuelve otra actividad que nos da para más contenidos y finalmente entre todos compartimos el resultado de nuestras actividades. Generalmente, como les digo, nuestros grandes maestros son las mamás, son los papás, son los abuelos y son los niños. Generalmente aquí el que se convierte en el principal aprendiz es el maestro, es el que aprende más en estas actividades. Y bueno, has desarrollado algunos herramientas, algunos materiales en el que hemos sistematizado un poco todo este trabajo. Unas son estas tarjetas de interaprendizaje en el que los niños, los maestros, pues plasman un poco lo que han aprendido de las actividades que han desarrollado, cómo se hacen y para qué sirven. Hemos desarrollado también, todas estas actividades se realizan en un territorio, como les dije en algún momento, y entonces, al hacer la actividad, reflexionamos sobre ese espacio-tiempo en donde se realizan las actividades, sobre las afectaciones que tiene nuestro territorio, sobre la lucha de defensa del territorio, que ahora es muy importante en los pueblos originarios. Y entonces, hemos desarrollado esto que le hemos llamado mapas vivos, en donde se plasman todas estas actividades y todas estas afectaciones de nuestros territorios y de la lucha por nuestros territorios. También otra forma que hemos implementado es algo que le llamamos fotovoz, una forma en que los niños, los docentes, también los padres, porque les digo, les gusta mucho luego participar en esto, expresan sus conocimientos, los sistematizamos, muchas veces lo hemos hecho en audio también, y en algunas ocasiones lo escribimos con la ayuda de los niños, donde explicamos qué significa para ellos. En este caso es, por ejemplo, el fin social, el producto que se obtuvo de la actividad de hacer canasto. Y ahí nos explican qué significa el canasto, cuáles son los cuidados, para qué se utiliza, etcétera, etcétera. Desarrollamos también algo que le hemos llamado libros mil pedos, retomando la experiencia de libros cartoneros, donde recuperamos a veces procesos de una actividad como la misma que lleva durante todo el año y bueno, lo presentamos con dibujos, con fotografías, con narrativas de los propios pueblos indígenas. Y hemos desarrollado varios también materiales para compartir este trabajo con otros que estén interesados. Tenemos una propuesta curricular, bueno, la escribimos hace ya como 15 años y ahorita ya no, bueno, a mí no muy me gusta ya, pero también un libro sobre valores, sobre derechos indígenas. Hace 2 años, un año, terminamos este libro también sobre milpas educativas para el buen vivir, donde explicamos un poco tanto los fundamentos como estos recursos educativos que les expliqué. Tenemos por ahí videos, actividades, ya luego les puedo pasar los detalles donde los pueden encontrar. Eso sería en términos generales un poco lo que hacemos. Espero yo que les sea de utilidad y estoy pues a su disposición por preguntas y comentarios que tengan. Muchas gracias, Raúl. Gracias.